Todo el mundo habla de yo facturo tanto, pero eso no significa que estén ganando dinero. ¿Quieres entender cómo funciona el margen bruto? Seguro que has escuchado hablar sobre el CAPEX, pero ¿y sobre el OPEX? Vamos a ver qué es el famoso EBITDA y cómo se estructura una cuenta de pérdidas y ganancias para hacer un buen análisis. Así que coged el café y abrid el Excel, que empezamos. Buenos días, aquí Munuera, tu consultor financiero especializado que te ayuda a tomar las mejores decisiones estratégicas y financieras a partir del análisis de tus números. Hoy vamos a hacer un vídeo distinto. He dividido el vídeo en dos partes. En la primera vamos a sentar las bases para entender qué está pasando a nivel operativo en la empresa. Esto es análisis de algunos ratios que son básicos pero muy importantes. Y en la segunda parte vamos a estructurar la cuenta de pérdidas y ganancias para hacerla más analítica, para que sea más fácil de entender cuando hagamos el análisis. Este vídeo va a ser el último antes de empezar con el análisis puro y duro de la empresa. Así que os recomiendo que no avancéis hasta que no hayáis visto y comprendido los anteriores. Vamos a comenzar con una serie de ratios que suelo hacer en la cuenta de pérdida y ganancias para entender su composición general y por dónde van los tiros de esta empresa. Para cada uno de los ratios quiero que aprendamos cómo calcularlo y cómo hacer un gráfico. Y por último vamos a aprender a interpretarlo, que es lo que este ratio nos está diciendo sobre la empresa. El primero será el crecimiento de ventas. El crecimiento de ventas es fundamental y se calcula con esta fórmula que aparece en pantalla. Cuando tengamos varios años o varios periodos, nos dirá si las ventas están creciendo o decreciendo. Ojo, porque si la fórmula la multiplicamos por 100, nos dará el valor en porcentaje. Esto significa que todo lo que supere al 100 será crecimiento y por debajo del 100 será decrecimiento. Recordar que esto es siempre respecto al año anterior, al periodo anterior. La representación en gráfico puede ser tal que así, aunque la verdad es que a mí no me gusta verlo como porcentaje, así que en el resto de las fórmulas no lo voy a poner, aunque vosotros podéis hacerla como queráis. El significado, lógicamente, no varía, no va a cambiar. Una empresa estancada debería crecer al menos al mismo nivel que la inflación. Es decir, que en el caso de que crezca menos en términos reales, estaremos decreciendo. En cualquier caso, las ventas de una empresa sana deberían estar por encima de la inflación si es una empresa ya bien asentada. Si esto no es así, pues podemos tener una primera señal de alarma. Los dos siguientes que vamos a ver es el coste de la mercancía vendida y el coste operativo, CMV y OPEX, respectivamente, y también su crecimiento. El CMV es el coste de la mercancía vendida y este lo vamos a calcular con el coste de las materias primas, las materias que hemos comprado, etc. Son todos aquellos costes variables y que por lo tanto se pueden representar como un porcentaje de ventas. En empresas industriales se tiende a incluir otros costes fijos dentro del coste de la mercancía vendida. ¿Por qué? Porque el uso de este coste fijo es lo que es realmente costoso dentro del precio de la materia que producimos. El OPEX es el gasto operativo. Estos serían los salarios y otros gastos fijos, luz, agua, alquileres. En general, aquello que no varía con las ventas. Debemos fijarnos si el CMV crece, si el coste de la mercancía vendida crece, porque significa que estamos teniendo más gastos de los normales y que estamos deteriorando nuestro margen bruto. Deberíamos de llamar al departamento de compras para ver qué es lo que está pasando. Si el OPEX crece, se puede deber a dos factores principales. Por un lado, que estamos creciendo el soporte de la organización o que estamos pagando más por aquello que no es directamente productivo para la venta. A mí me gusta ver las tres cuentas juntas para poder hacernos una muy buena idea del estado de la operativa de la empresa. Así que recomiendo crear un gráfico como este para ver los tres datos a la vez: ventas, CMV y OPEX. Este gráfico y este nivel de análisis están bien para comparar los valores y ver por dónde está yendo la compañía en los últimos años. Por eso también me gusta ver tanto el CMV como el OPEX con respecto a las ventas. Después vamos a seguir con el análisis del margen bruto y el EBITDA, también relacionándolo con las ventas. ¿Por qué? Porque así lo podemos poner en perspectiva todo sobre cómo nos ha ido este año. De momento vamos a comenzar con las fórmulas. En estas podemos ver más fácilmente
cómo se ha desarrollado el crecimiento del CMV y del OPEX. Con esto nos vamos a quedar para hacer un cuadro en donde podemos ver que las CMV han crecido, por ejemplo, un 1% anual con respecto a las ventas en los últimos 5 años y las OPEX un 2% en total en los últimos 3 años. A partir de aquí es sencillo ver cómo estamos evolucionando y si los gastos están comiéndose el margen o no y qué tipos de gastos para posteriormente podamos buscar y mejorar exactamente en ellos. En el vídeo de pérdida de ganancias que publicaré en las próximas semanas, examino más detenidamente el CMV y el OPEX, así que no lo perdáis para poder analizar vuestra empresa correctamente. Lo siguiente va a ser el análisis del margen bruto como porcentaje de venta. Vamos a ver cómo se comporta este margen y para ello debemos mirar la evolución e intentar compararlo con el promedio del sector. Hay muchos problemas que comienzan con un deterioro del margen. A veces el departamento de compras se relaja más de la cuenta y otras simplemente por competencia. Nuestros costes directos aumentan o hay alguna materia prima que pasa por un periodo de escasez y terminamos teniendo que repercutirlo o en el margen o en el precio. El siguiente también es parte del margen y sería el siguiente, digamos, en el escalón. Después de ver el margen bruto sobre las ventas, ahora vamos a ver el EBITDA sobre las ventas. ¿Qué cosa nueva nos aporta el EBITDA sobre las ventas que no nos aportaba el margen bruto? Pues bien, lo que nos da el EBITDA sobre las ventas es una mejor comprensión sobre cómo está funcionando el negocio con su estructura, aunque a mí personalmente me gusta más el EBIT. Sin embargo, es el que los bancos suelen tener en cuenta. Además, es muchísimo más fácil para comparar negocios nacionales o internacionales entre sí. Ahora vamos a volver a ver el ROS, aunque ya lo vimos en otro vídeo que te dejo por aquí arriba. El ROS se calcula así y nos está diciendo cuánto de las ventas queda realmente en beneficio. O más sencillo, de cada 100 euros, cuánto realmente se quedan en la empresa. Si los ponemos los tres juntos en porcentaje y le restamos las ventas, que sería el 100%, nos queda un gráfico como este, donde podemos ver claramente qué parte vendemos, cuál se utiliza como coste de la mercancía vendida, cuánto se va a gasto de estructura y cuánto se termina quedando la empresa. Y con esto podemos empezar a intuir por dónde vienen los problemas de la empresa. Vale, ahora que tenemos estos tres resultados, vamos a crear nuestra P&G operativa, que es la que vamos a utilizar para el análisis. Comenzamos con las ventas, a las que le quitamos el CMV y así obtenemos el margen bruto. A este margen le quitaremos las OPEX y así obtenemos el EBITDA. El término EBITDA en español significa ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. El EBITDA se suele utilizar por dos razones importantes. La primera es porque normalmente los directivos de multinacionales no tienen competencia sobre el activo fijo, ni sobre la financiación en general. Y el EBITDA, al no comprender ni la amortización ni los costes financieros, hace que sea muy buena medida para entender cómo se está desarrollando el negocio y, por supuesto, para evaluar a estos directivos, por lo que sí que controlan. Por otro lado, como el EBITDA no tiene incluidos los impuestos, es muy bueno para comparar negocios similares en distintos países, con cargas tributarias diferentes. A este EBITDA vamos a quitarle las amortizaciones y después el resultado financiero, de forma que nos quedará el VAT, el beneficio antes de impuestos. Y al restarle los impuestos, pues ya nos queda el beneficio neto. En el capítulo de hoy hemos visto dos cosas fundamentales. Por un lado, cómo se hace una cuenta analítica y las partes que la componen, metiéndonos en detalle con el CMV y con el OPEX. Para el próximo vídeo vamos a ver en detalle cómo funcionan los días de cobro, los días de pago, los días de stock, etc. Así que no os lo perdáis. Por último, recordaros que os podéis suscribir para no perderos nada de este contenido. Sin más que añadir por hoy, un saludo y nos vemos en el próximo.